Una buena conversación junto a Evelyn Trincado. Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Buena Conversación. En este capítulo tenemos un invitado muy especial, don Humberto Hermosilla Furet. ¿Y sabes qué? Le preguntamos a la inteligencia artificial. Pues, don Humberto Hermosilla Furet, esto fue lo que nos contó y después le vamos a preguntar a él mismo tiene de relación verdadera y qué no es tan cierto en cuanto a lo que nos dijo la IA. Dice que Humberto Hermosilla Furet es un destacado compositor, pianista y director chileno. Ingresó a estudiar a la Universidad de Chile en el año 1969, donde fue alumno de figuras como don Sergio Ortega. Su extensa trayectoria incluye labor como académico universitario, profesor de la región metropolitana, específicamente en Puente Alto, y director de coros locales como el coro de Putú, jurado en festivales de cantautores. Después nos dice que si queremos conocer un poquito más acerca de los detalles del ingreso a la Universidad de Chile en el año 1969 y su visión local, podemos entrar a alguna de las páginas que nos va indicando aquí esta inteligencia artificial. ¿Es así o no es así? ¿Está muy alejada de la realidad? No, está, yo diría, en el vértice. En el vértice. ¿Cómo ha estado? Mira, bastante bien, bastante, con mucha actividad. Y eso es bueno. Eso es importantísimo. Pero aquí, según lo que nos decía la IA, don Humberto Hermosilla Furet es un destacado compositor maulino. No. Nacional, usted ya destaca a nivel internacional. Mira, yo nací en Santiago, pero no tengo esas trancas de que vivo acá y soy provinciano, vivo en la capital, soy capitano nuevo. Alguien dijo, uno es de la vida. ¿Ah? Alguien dijo en algún momento por ahí que uno no era ni de aquí ni de allá, era de la vida. Nada más, no soy de aquí ni allá, no tengo edad. Soy Facundo Cabral. Exactamente. Muy sabio Facundo Cabral. Sí, un hombre muy sabio en sus palabras. Cuéntenos, don Humberto, un poquitito más de su vida, entonces, y su entorno ligado a la música, específicamente. Mira, yo estoy ligado a la música familiarmente. ¿Ya? Mi madre fue profesora de educación musical. Mi padre era odontólogo, pero era compositor también. Ya. Yo no le conozco muchos temas a mi papá, pero hizo ese que venga, que nadie me detenga, que corra, que nadie me socorra. Una cuestión súper antigua. ¿Exactamente fue creado por él? Claro. Mire, son dichos que uno después familiarizó. Yo me recuerdo haberlo... Bueno, y mi tío Rafael Hermosilla también, él era director de orquesta, pianista, violinista, las tenía todas. Entonces hemos salido, varios de la familia Hermosilla, hemos salido músicos. Siempre estuvo Pero mucha yo me relación. acuerdo que mira, debo haber tenido como 6 años, 7 años, y me subía arriba del parrón en la casa. Y me gustaba cantar a las estrellas. Y después con el tiempo pasó y leí los versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Y yo dije, ya, yo voy a ser el último romántico. Pero eso es interesante porque siempre uno cantaba y a los 8 años ya me puse a fumar como idiota y fumé hasta como los 50. Así que se acabó el canto y me fui absolutamente al lado de la dirección orquestal, la composición en varios ámbitos, tanto en el ámbito sinfónico como en el ámbito, perdón, no, sinfónico no he hecho una sinfonía, en el ámbito docto más bien. No he hecho cuarteto, cuerda, cosas así. Pero también en el ámbito popular. Mucho en el ámbito popular.
Entonces, la crítica de mis congéneres músicos uno decía, no, que Humberto es demasiado sinfónico. Y los sinfónicos decían que es demasiado popular. Al medio del sándwich, ¿qué te parece? Se quedó ahí en un intervalo, pero eso le daba más o menos espacio para jugar con ambas materias, ¿o no? Pero claro que sí. Claro que sí, que me daba para jugar para allá y para acá. Entonces, ¿dónde me di cuenta yo? Porque tú creas en tu mente y después lo llevas a la partitura. Y después de la partitura tú lo llevas a la acción. O sea, hay una trilogía ahí de pensamiento, palabra y acción. Pensaste la música, el contenido que le vas a dar, posteriormente lo hablas internamente y lo llevas a la acción. Entonces es un proceso importante de la creación. Creación, también son técnicas como para la manifestación también, pero es muy interesante eso porque primero toda la música que se va creando y componiendo, por obligación va a llegar esos sonidos y esas melodías de alguna forma a nuestra mente. A lo mejor de repente uno puede estar en su casa y va a sentir como que en su mente aparecen sonidos que no son reconocidos por alguna canción. Porque de repente uno puede sentir como, oh, se me vino tal canción en la mente, pero estos sonidos en particular no son específicos de una canción. ¿O será que usted se pone como meditación como, ya, a ver, ahora voy a ver qué música sale de mi mente? ¿O es algo que aparece de forma natural? Mira, yo creo que la creación es un vínculo entre la racionalidad y lo espiritual. Ya. Entonces, yo creo que el ser humano en general, y desde el punto de vista filosófico mío nomás, Por supuesto. creo que uno tiene que darle espíritu a la materia y darle cosas concretas al espíritu. Cosa que haya un equilibrio en eso. Entonces, yo voy a explicar. Concretas al espíritu. Llama la atención esa frase porque uno piensa en espíritu y piensa como en algo etéreo, en algo no tangible, pero darle una materia. Claro. Te estoy hablando en forma, yo diría, de carácter esotérico, de un conocimiento interno, no de fetiche, nada de esas cosas. No, sí, por supuesto, lo entiendo completamente el concepto. ¿Lo entiendes? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, Evelyn, en ese contexto, tú te planteas algo. Por ejemplo, me han llegado muchas orquestaciones y me llegaban muchas orquestaciones y me llegaban compositores que casi todo el universo de compositores, no todos, no leen música. Ya. El leer música no te hace músico propiamente tal, porque estás viviendo un analfabetismo. Pero el analfabeto es capaz de darte ideas. Aquel que no sabe escribir, leer con pluma. Pero te puede dar ideas y tú las transcribes. Bueno, pero en ese caso, en concreto, un compositor me decía, oye, maestro, mire, quiero este tema que es una balada. Ya. ¿Y cómo la quiere? Bueno, quiero el pianito así como lo hace Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel no hace nada de eso. Los cerebros que están alrededor de Luis Miguel son los que funcionan. Y ese era la de uno, ¿me entiendes? Entonces el cerebro, un poco de los demás. Ya, el pianito y ya tú más o menos, como manejas estilos, puedes en ese momento hacer sonar las cosas como tú quieres. Igual que para la música incidental, para hacer música de película. A mí me tocó hacer para Ecovisión de Austria, Chile, la esperanza de una nueva democracia. Y me acuerdo que Paulino Ramírez, que ese era el director de ahí de lo que estábamos haciendo desde Chile, me dice, oye, en nuestra misión del mando no le pongas nada, no, porque lo voy a poner. Y cuando aparecen todos los ministros, yo hice una pequeña frase con un paneo y quedó muy bonito.
Entonces, Ya. voy a dejar, claro que vas a dejarla, pues, dije yo. Si uno tiene que estar al servicio de la imagen. Y ahí tienes otras cosas más que se pueden conversar. ¿Qué es lo que es? La música al servicio de la imagen. Tú tienes dos posturas. Te explico. Imágenes. 4 estaciones de Vivaldi. Las 4 estaciones de Vivaldi. En el parque, y las imágenes son del parque Yellow no sé cuánto de Estados Unidos. ¿Ah? Ya, Yellowstone. Oh, Yellow. yes. Es Ya. que yo estudié inglés en el Instituto Chino. Entonces, y tú ves ahí imágenes preciosas. ¿Ah? Pero esas imágenes están en función de la música. Es distinto cuando tú tienes que poner una música, ambientar una música, ¿ah? Para yo diría, un sepelio. Entonces tú ya recurres a los tonos menores ya, y a sonidos con frecuencia más baja. ¿Ah? Y claro, no voy a hacer un montón de agudos ahí y hacer tilín, tin, tin, ¿eh? Sino que vas ambientando. Y es interesante ese proceso, a mí me gusta mucho. Mucho. Sabemos desde más que las músicas y todo lo que es los sonidos y eso tiene muchas consecuencias, podríamos decir, en el ser humano. Una canción podría, o las frecuencias de una canción podría llevar a un ser humano, a la felicidad extrema, es el máximo, así mismo como puedo bajarlo hasta la misma depresión. Y solamente por conceptos de sonido. Tener la capacidad de poder trabajar, amoldar esas ondas y esto para beneficiar, digamos, en este caso, en su caso, a la humanidad. ¿Cómo se va trabajando con eso? ¿Cómo se va viviendo con ese peso en realidad? Porque igual es un peso fuerte que se mantiene. Yo creo Es que un nivel de conocimiento. es una responsabilidad. Por supuesto. Dentro de los estudios que yo tuve, que yo era muy inquieto, ¿eh? Y me acuerdo de la señora Elisa Gallán, fue la decana de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales. Ya se dedicaba a la musicoterapia y nos llevaba a nosotros. Íbamos por ejemplo, al psiquiátrico y le ponía música a los enfermos psiquiátricos y algunos estaban en estado catatónico, o sea, ninguna reacción al medio, lo único que hacían comer y sus necesidades básicas nomás. Claro. Y de repente tú le ponías cierto tipo de música y ese levantaban una ceja, poco menos que hacían un asado ahí. ¿Eh? Era el éxito más grande, porque el estado catatónico es terriblemente una ostra. ¿Eh? Exactamente, sí, pues. Sismo ahí. Entonces, tú tienes que, gracias a la musicoterapia, al estudio de las frecuencias, al estudio de la acústica, no hay arte, y eso yo lo he planteado muchas veces, no hay arte sin ciencia, y no hay ciencia sin arte. Sí. No puede haber. ¿Por qué razón? Porque tú tienes, por ejemplo, arquitectura. Por ejemplo. Mi yerno es arquitecto. Vive conmigo acá en Putú. Y entonces, si tú vas a hacer un muro, y ese muro tú lo dejas tal como lo hiciste, a lo mejor de barro, de adobe, no sé, de ladrillo, de lo que tú quieras. Y tú no le pones el toque de tu alma. Puede ser a través del color, puede ser a través de la luminosidad,
Fíjate en la parte pictórica, tú vas a una exposición y cada cuadro tiene un foco de iluminación, muchas veces, para resaltar algunos detalles que uno no ve. Para La música guiar es la igual. atención. Claro, la música es lo mismo. Por ejemplo, si tú vas a hacer una canción muy romántica, de repente tú haces un intervalo de sexta mayor. Y creo que es un intervalo, primera cosa. Un intervalo, ¿Ya? esa distancia que hay entre sonido y sonido en el sistema diatónico nuestro. Tono, semitono, antes del piano, tecla blanca, arriba, tecla negra, tecla blanca, tecla negra. Bueno, ahí tienes tú todos los que son semitonos y tonos. Entonces, de la distancia, por ejemplo, del do al re, hay una segunda. Del do al mi, una tercera. Del do al fa, una cuarta. Justa. Ya. Del do al sol, y así se va haciendo el esquema. Después te voy a hablar de los mitos. Ya. Estaba ahí tratando ahí de ir comprendiendo el... No, si vamos a tener que tener como 50 entrevistas. No te preocupes. Como a todos. Claro. Lo importante es la cultura. Lo importante es lo que vayamos aprendiendo. Y ya de viejos nosotros aprendemos, cuando jóvenes éramos más locos que una cabra. ¿Eh? Interesante eso, igual, por ejemplo, cuando dice los intervalos, porque no solo los sonidos valen, los silencios son tan importantes como los sonidos. A ver, tú estás hablando de la duración de la... Claro, como yo, o sea, lo estoy considerando que es como el silencio que genera entre un silencio y otro. Es decir, mira, todo se captura a través de una partitura, tanto sonidos reales como el silencio. Ándate a ver un poco a matemática los números y los números negativos. Claro, no existen los vacíos, siempre hay no hay ningún vacío. Ya. No hay ningún vacío. Entonces, pero volviendo a lo otro, nosotros tenemos frecuencia. Entonces, te decía el intervalo de sexta mayor. Lo tiene Frédéric Chopin. Pam, pam, después, pero el otro, por ejemplo, que cala muy fuerte es el intervalo de quinta, por ejemplo, de do del sol, do, re, mi, fa, sol, te voy a hacer otro número, y tú haces tam, pam, quinta, descendente, tam, tam, quinta ascendente, tam, tam, quinta descendente. ¿Y qué podemos decir así? Tam, tam, tirarira, feeling. Es como tú preparas la audición al oyente. Entonces, como que desde un comienzo se empieza como a preparar psicológicamente para lo que sigue de la canción. Claro. Por ejemplo, tú sabes que yo envidié hace muy poco y le hice un tema a mi mujer que se llama Mujer de Luz, que se va a bailar. Va a bailar mi hija, que es intérprete en danza contemporánea y es coreógrafa. Ya. Y ella lo va a bailar. En el interesante eso. Claro. Interesante porque su hija también siguió en el mundo de la música, pero desde otra perspectiva. De otra perspectiva. Y mi otra hija, la dueña de esta casa, ¿ya? Yo vivo en el Rincón de Putú, ella canta. Usted va componiendo. No, ella canta y ella compone sus propias cosas y tiene sus arregladores también. Por ejemplo, nuestro sobrino, que es René Calderón, que es un tremendo productor en Chile, miembro de la SCD, y igual que yo. Y ella graba con él. Y yo le digo, no, graba con él.
¿verdad? Conmigo, porque conmigo necesitan un montón de instrumentos, porque soy mazacotudo para me gusta la cosa orquestal amplia. ¿Eh? Ya. Y resulta que ahora tú, con todo lo que la electrónica, la acústica, te va dando variaciones, porque ya el La 440, claro, es La 440, no sé si la estoy diciendo, ¿no? Pero hace la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, se acabó. Pero resulta que en el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ahora ponemos Interfase ahí, pero ya. entonces, miles de... La otra cosa que tú puedes hacer, una persona, me tocó, y hacerle clase a una persona que realmente no agarraba ningún tono. Y tenía un colaborador en mi academia, donde estaba en Santiago, y me dice, maestro, ¿sabe qué? Esta niña no canta, así que quiere clases de canto. Y yo le dije, lo voy a escuchar, la escuché y le dije, mira, el proceso es muy lento, porque todo el mundo puede cantar. Tú puedes tener el oído se educa. Y lo que tienes que hacer, la gente que es desafinada, lo que pasa es que lo que ella siente como frecuencia, lo da distorsionado mediante la fonación. Por eso no pueden entonar Parece muchas que no veces. puede. Entonces tú tienes que ir equilibrando eso. Tengo varias historias de tonteras de eso. No, y ¿Ah? llama mucho la atención. Llama mucho la Claro, atención eso de que uno, no es que ella sea desafinada porque le sale desafinado, es claro, porque en realidad su sentido lo siente de esa frecuencia, entonces por eso sale con esa claro. frecuencia. O sea, el cerebro le manda dice, mira, este es el tono. Pero la función le dice, no puedo tanto. Claro, Pero me tengo que sindicar, hago esto. Pero eso más o menos es el... Entonces, los intervalos son, o intervalos, son importantes en la música. Entonces, saber música no es leer nomás. claro. O se puede, por ejemplo, saber música sin saber leer música. Depende para la funcionalidad que la quieras. Ya. Tú compones con una guitarrita, chanca, chanca, chan, no necesitas. Leerla. Si tú Si quiero cantas, pasar esa canción a papel, ¿ah? si quiero pasar esa canción que estoy haciendo a papel, Me llamas y yo te cobro. ya. Quiero saberlo, por supuesto. Claro, no te voy a cobrar. Pero No, eso es. ¿sabes qué? Yo Y le después, quería orquestal, yo le quería preguntar antes, porque igual nos fuimos ahí en el medio, ¿verdad? desde el momento que usted le está cantando ahí en los parrones a las estrellas. Desde ese momento, ¿hubo una música propiamente tal? ¿Hubo alguna parte que pensó que podría hacer otra cosa de su destino, de su vida, que pensar, no sé, por estudiar alguna otra, no sé, por algún tipo de medicina, algún tipo de pedagogía? No, yo voy a estudiar ingeniería, algo ligado con la ciencia, o siempre nadie lo sacó de la música. Mira, yo quise, como todo niño, ahí, tú lo que ves, quieres serlo. ¿Ya? Quise ser marino de submarino. Ya. Porque ahí, visto por ahí ya más grande, veía Julio Verne, el Nautilo, astronauta, dentista como mi papá, médico, yo vengo de una familia médica y profesores. Entonces, pero mi papá decía, no, ¿cómo hay que ser músico? Actor. También estuve yo en el TEUP, en el Teatro Reunión de Profesores. Mi mamá era parte de eso también. Y me tocó hacer a mí el Fantasmita Plus. Y yo era el Fantasmita Plus. ¿Cómo El Fantasmita es una obra de teatro. Para ¿Ya? niños.
Y un personaje debía ser un fantasmita. Y yo era el personaje principal, porque era niño, entonces lo vimos en Barnechea, donde me parece que el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Un desarrollo ahí escénico ya. Claro, ¿no? Y con capucha de fantasma y toda la cuestión. Y ni mi papá quería que yo fuera artista, ni mi mamá quería que yo fuera artista. Porque los artistas viven en el aire. Muchas Algo veces. inestable. Inestable, total. Entonces, termina la actuación. Mira, un aplauso, pero increíble, que esos aplausos que te elevan y te bajan. Y se acerca mi mamá por detrás y dice, lo hiciste pésimo. Después empecé a escribir. Mi papá leyó las cuestiones. No, esto lo dijo Marcuse, esto lo dijo este otro. Se acabó el escritor. Y me quedaba en músico. Y ahí yo, no. Cuando yo estudié en el Liceo Manuel Barros Borgoño, en Santiago, un liceo maravilloso, con profesores maravillosos. Y no, dije, Humberto, la música de usted. La música de usted. Ándate por aquí, no te muevas de esta parte. La música es tuya. Sí, pero eso me lo decían los profesores de otra asignatura. Ah, ya. Entonces, yo no tenía un 7 en música, tenía un 6,9. Y me voy al ¿cómo se llama? Al examen oral, porque el examen escrito, después el examen oral, y me dicen, y yo ya había quedado en la universidad. Porque los exámenes de música se daban antes de la prueba de actitud académica. Si tú miráis el puntaje mío de la prueba de actitud académica, con suerte saqué 450 puntos. ¿Por qué no? Ya había quedado, no me interesaba. ¿Ah? Así pues, por cumplir, no hay que hacer el proceso. Claro, llenar cuestiones nomás. Claro. Y me da mucha risa. Entonces entro a ese examen orgulloso porque había quedado en musicología. Y entro y me dice, y la comisión de los profes de música me dice, ¿y a qué viene usted? No, le dije, quiero obtener un 7. Porque como el 7. Claro, porque voy a seguir musicología. Mira, yo, profe, me paro y felicito. ¿Sabes lo que me dijeron? Las pretensiones. Al segundo año era ayudante del maestro Tomás Lefebvre. ¿Ya? ¿Ah? El que hacía la música de Martín Riva, de todas esas comedias. Y yo era su arreglador. Le decía arreglo, lo ayudaba y todas las cosas. Y me hizo un día, anda a tomarme a pedagogía una prueba. Y voy, y adivina quién estaba en la fila. Uno de los profesores míos, del Barros Borgoño. ¿Ya? Y probablemente no le dije nada, lo saludé con mucho respeto y nada más. Me dijo, qué bueno que esté aquí. Gracias. Pero nada más. Entonces fue muy bonito eso. ¿Que le habían reclamado las pretensiones? Ah, ¿No? Ah, ya, pero estaba dentro del grupo. claro, no lo voy a dejar feo ni nada, no. Tú no tienes derecho a rebajar Pero al ya la vida se va hablando sola y si se da cuenta bien, si no. Una cosa así. Claro. Como dicen por ahí los religiosos, dicen, el árbol se conoce por los frutos. Exactamente. Cosa bíblica. Yo tengo otra onda. Soy Muy bien. agnóstico. Importante y es igual, no sé si relevante sea la palabra correcta, pero es algo que es importante al menos para el desarrollo personal. El tema de los conceptos espirituales,
el tema de la fe, independientemente en qué sea, pero como apegarse espiritualmente a algo o hacerse acompañar de algo, de algún ser, es importante, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, yo si tú me trato de clasificar, en eso no hay grandes clasificaciones, pero me gusta el panteísmo. Ya. Creo que tú ves la divinidad en toda la naturaleza y en el universo. Y el universo es, porque alguien lo tiene que haber creado. Entonces tú hablas de creacionismo, porque tú te preguntas el Big Bang, ya. Fantástico el Big Bang. Pero antes del Explica Big Bang, muchas cosas. ¿qué es lo que había? Algo tiene que haber, Claro. algo. Algo tiene que haberlo ocasionado, Entonces claro. cuando me dicen a mí, no, es que vino de la nada. Bueno, entonces la nada es parte del todo. ¿Ah? Es como los silencios dentro de los sonidos. Pero es que el silencio es música. No, pero me refiero a como la nada dentro del todo viene siendo algo similar al silencio dentro de los sonidos. Igual es un componente de un todo. Sí, puede ser, si tú lo relacionas. Toda relación tú la puedes arreglar desde el punto de vista dándole una óptica. Ya, sí. ¿Ah? En realidad. Tú lo puedes arreglar. Entonces, en ese contexto, yo pienso que la música también es un universo de sonidos. Entonces, cuando yo hablo con arquitectos y yo orquesto, oye, digo, yo soy arquitecto sonoro. Y la parte científica la tienen los ingenieros sonido. Y ellos van desarrollando. Y ahora la informática y la inteligencia artificial, ahí yo me agarro con los amigos porque, bueno, tú sabes que yo también hago radio. Y me tocó para el Tripanto pasado. Tripanto se llama, ¿no? Para el año nuevo de los mapuches, cuando vas a invierno. Huachipantú. Mira, gracias, ¿ves? ¿Ves tú que siempre hay algo que aprender? Los próximos días viene un nuevo Huachipantú. Sí, pues creo que sí. Entonces yo invité gente al programa y uno de los integrantes de ahí me dice, maestro, hice un tema. Ya, fantástico. ¿Se lo puedo mostrar? Claro, bueno, el tema estaba bonito. Cumplía. Y le digo yo, ¿y cómo hiciste el texto? Bueno, yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera el texto. ¿Y la música, cómo la hiciste? Bueno, yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una música tipo Víctor Jara. Entonces le dije, eso lo veremos. Entonces, y me dice, ¿y usted me puede poner este tema en el programa? Sí, me dijo, pero tengo un problema. ¿A quién le pago el derecho de autor? ¿A la viuda de Víctor Jara? ¿O a la plataforma? Y antes, en una reunión, digamos, bastante, digamos, de grupos intelectuales, me hacen escuchar la 10ª sinfonía de Beethoven. Como uno tiene algunos conocimientos del análisis de la composición, pero lo ponen ahí. Beethoven tiene 9 sinfonías, no la 10ª inventada, de la inteligencia artificial. Realmente podía ser, porque los giros melódicos eran bastante parecidos a los de Beethoven. La fuerza interior que tenía eran los patrones. Claro, los patrones rítmicos, los silencios, todo lo que tú quisieras decir. Sí, le dije, puede ser esto de Beethoven, pero tiene un problema, no tiene alma. ¿Y se siente? ¿Ah? ¿Se siente? Se siente, o sea, claro, porque no te produce el resultado interno y corporal que te produce, por ejemplo, la 9ª sinfonía.
Pero eso va por un concepto porque usted ya estaba consciente que esa era una canción que no existía y que fue creada, inventada después de, Dice o yo, porque, claro, mira, Evelyn, yo traté de escucharla, sacarle un poco el músico, que claro, como, cuesta mucho. Sacarle el músico, sacarle el compositor, sacarle el intérprete y sacarle el director de orquesta. Y ahí el resultado era la nada. Bien, te cuento otra cosa. Yo estaba cuando me separé por segunda vez, mis hijas se vinieron conmigo y mis hijos. Los tres del segundo matrimonio. Y las niñas lloraban porque las niñas tenían 8 años y 12 años. Y yo les ponía en la noche la tercera sinfonía de Beethoven, la pastoral. ya, Y se dormían con eso. Entonces, la música tiene, el sonido tiene un resultado. Digamos, la música es una acción y el ser humano tiene una reacción frente al fenómeno sonoro. sí, en alguna parte yo recuerdo haber escuchado, pero con todo ese tema también pues, de la espiritualidad y de todo este tema que es no tangible, Claro, que comentaba como que la voz era la primera expresión de materialización, era el primer camino que uno tenía entre lo que había en su mente y con la conexión con lo externo, con lo real. bueno, Con lo que vivimos. Es la voz, a través de la voz, es la primera conexión que existe entre la mente y el mundo. claro, con la divinidad. Claro, Pero creo que también, de alguna manera, el silencio interno también te tira barrera. claro, pero es una forma de la manifestación, como de traer al mundo lo que está dentro de mi mente. Independientemente, porque hay personas que lo que está en su mente uno se puede dar cuenta a través de sus fuertes palabras, de sus gritos, de la Claro. forma en que trata a los demás. Cuando uno dice dentro de esa mente puede haber mucho de lo que no debe haber o puede haber muy poquitito de lo que sí debería haber. Pero ese ya es un problema cultural. Claro, eso ya viene siendo otro tema, pero cómo la voz, a través de las expresiones y de la voz, se puede más o menos, bueno, para quien quiera identificar, es como el concepto de la manifestación, es como Claro. que la voz es el primer paso o el primer efecto para la manifestación. Claro. Y Entonces, además que tú tienes frente a la manifestación que hablas, tienes una individualización de sonidos. Si tú te das cuenta, si tú vas a cruzar una arteria y hay mucho ruido, tú escuchas el ruido de los motores y miras, y eso te permite supervivencia. La misma, por ejemplo, cuando uno le gritan puede ir caminando por la vida tranquilamente y siente una voz alto, Claro. fuerte. ¿Qué es lo primero que uno va a hacer? Bueno, mi señora cuando andábamos en el auto, me decía, cuidado, ¡pum! Yo ponía la pata en el freno. Sin reaccionar, sin nada, No me simplemente digas, se no me sentía digas, la voz no y me ya digas, no, automáticamente se cuidado. reaccionaba. Claro, pero hay una cosa que es súper importante, porque hay unas cosas que son ya de carácter más místico. Tú tienes la música funcional, por ejemplo, que es la música religiosa, porque esa música cumple un rol de conexión con la divinidad. Llámale Krishna, Jehová, Jesús, lo que tú quieras. Independiente como lo quieran, sí. Claro, depende cuál es tu orientación teológica. Claro. Pero esa es una cosa. ¿Por qué todas las iglesias cantan? Tú vas a la iglesia evangélica, a mí me ha tocado ir, cantan. La iglesia católica canta. En el Vaticano, ¿para qué te digo las orquestas que tienen? Me haría hasta católico yo para ir a dirigir una orquesta. Voy a dar una vueltecita por esos lados, dígame. Estamos juntando unos billetitos para ir. Muy bien. Después me llevan la maleta. Bueno,
Bueno, sería mi relacionadora pública. En ese aspecto. Vamos a ir viendo las opciones. Claro que usted, siempre. Pero esa es la música, el fenómeno musical es súper importante. Y además, la voz, como dices tú, la voz, y tú puedes el sonido individualizarlo. Hay mitos, por ejemplo. Tú tienes, yo te hago una pregunta, ¿por qué yo voy a cerrar este computador y escucho tu voz en el Centro Cultural, por decir, y no te veo? La Evelyn allá. Está Luis Valero por otro lado, está la Carla Gutiérrez por otro lado. Voy donde voy, cualquier cosa, cualquier miembro de mi familia, tú ubicas perfectamente. ¿Es por qué? Porque hay cosas que no aparecen en los libros. Y yo escribí un libro sobre eso. ¿Ya? Resulta que el sonido está conformado por muchos sonidos. Es como el ser humano. De la diversidad a la unidad. Tú tienes tu extremidad, tienes tu corazón, tienes todos los órganos internos, tienes todo. Eres un universo. El sonido es lo mismo. Entonces, esos subsonidos nosotros le llamamos armónicos. Después, un día lo vamos a hacer con el teclado para que veamos ejemplos prácticos para la gente. Porque a lo mejor estamos hablando aquí, van a decir, ¿y estos locos? No, si a mí me gustan los corridos, no vamos. Que también pero bastante interesante ese concepto, que en realidad el sonido, por ejemplo, que yo me lo estoy imaginando como saliendo de la voz. Y no es que la voz sea como un tubo que sale algo, sino que son como las cuerdas que van generando tensiones y movimientos que van generando. Claro, pero eso se llama una formante, es una formante vocal. ¿Cómo se organizan? Se organizan en el sonido esos armónicos, por decir, o subsonidos. De esa manera, tú eres capaz de individualizar auditivamente. Entonces, yo te toco un violín. Violín, ya, listo. Distinto al piano. ¿O no? Ya. ¿Por qué? Porque también tienen sus formantes sonoras. Que vendrían siendo las teclas. Claro, la tecla no suena, lo que suena es en el piano suena el martinete, el producto del golpe del martinete a la cuerda. Claro, pero la persona que está tocando las letras, o sea, las teclas. Pues. Por supuesto, pero ese es el otro fenómeno. Pero una persona, un cabro chico que hay, esto es piano. O antes las casas habían casas muy antiguas en Santiago y tenían un piano. Después fueron los órganos, que los tenían para poner los floreros. Entonces, pero el piano, y en la noche, por ejemplo, o sea, casas que tenían muy poca luz, que de repente sonaba solo el piano. Están penando. Pavor y horror. Y era que el gato allá un piano. Caminando por el piano. Entonces esas cosas suceden, ¿ves? Pero se reconocen los sonidos. Se reconocen los sonidos, un trombón, una trompeta, todos los sonidos. Y ahora tú empiezas a reconocer qué efecto tiene un piano. Que le ponen phaser o le ponen chorus, que chorus es que tú doblas un poco la voz del instrumento o la nota del instrumento y la segunda, el segundo clon que haces, el clon que haces sonoro, tú lo desafinas un poquito y se produce ese sonido. Luis Miguel. Luis Miguel lo hace con esas técnicas, dice. No lo hace, el orquestador. Oiga, don Humberto, en pos de
una nueva conversación en alguna otra oportunidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que usted nos comentara, así como ya para comenzar a ya despedirnos, en unos minutos más, que nos fuera comentando, por ejemplo, actualmente, los jóvenes, los menores, que es como lo que se viene hacia el futuro. Ya sabemos que estamos acompañados con esta inteligencia artificial que, si bien facilita mucho los trabajos y las tareas de muchas personas, a mi criterio personalmente no considero que sea algo beneficioso para todo lo que es el mundo artístico, para todo lo que escuchamos, también considerando todo lo que habíamos hablado recientemente, que algo tan pequeñito como, no sé, un celular o como un computador o algo que no podemos ver, sea lo que nos vaya después integrando sonoramente, lo que nos vaya formando o vaya formando a nuestros menores, a los niños que aún no han nacido en esta tierra y que después se vayan criando con la música que les va creando un computador. Es que el sistema de la inteligencia artificial es un sistema de logaritmos. Vale decir, yo puedo hacer le digo, oye, hago una melodía, le digo, oye, pónmela como Cole Porter, como Las Pájaras. Y me hace la orquestación como Las Pájaras. Nada más. Pero ¿dónde está su creatividad? Vamos a permitir que la máquina nos sobrepase. Es que la máquina va creando en voz a lo que va gustando, pero lamentablemente a un ser humano le agrada tanto, le puede sorprenderse con una tablita que va avanzando y que se cree que es muy simple y sencillo, algo muy básico, y va a sorprender a una persona y le va a gustar y a lo mejor se va a reír o algo le va a pasar, algún tipo de emocionalidad, pero llega desde ese nivel de simpleza a la complejidad máxima de poder disfrutar y disfrutar básicamente una creación como, no sé, por el verano de las 4 estaciones de Vivaldi que usted decía, o el invierno, claro, que son unas creaciones muy, muy, muy complejas, pero muy asombradoras y llamativas. Pero el ser humano puede asombrarse con las dos y gustarle ambas. Pero la inteligencia artificial siempre va a simplificar la existencia y va a tratar de incorporar mucho al palito. Y ahí va a quedar porque es rápido, es sencillo, es simple, no requiere tanto trabajo y llama la atención igual. Claro. Y el ser humano pues se va a acostumbrar a ver solo el palito y no le va a llamar la atención para nada y ni siquiera le va a interesar conocer el verano de Vivaldi. Tú lo has dicho. Vamos a tener generaciones sin alma. Exacto. ¿Usted considera que para allá va el futuro? Yo creo que las ovejas van derecho a caer en el vacío. Y sabiendo eso, ¿qué le diría a usted, no sé, a un joven que usted dice, hey, no te vayas por ahí, no sé? No, ¿Cómo podría decir? Mira para atrás, que no te vayas al barranco. Mira para atrás. Porque el peligro no es ese. El peligro sí, es ese que te anulen la creatividad. Pero el peligro es que te manejen y te manipulen a través de la máquina. Y eso es inaceptable. Pero eso es lo que de cierta forma estamos viendo en este momento, que es lo que está sucediendo. Entonces abramos los ojos, estudiemos el sistema educacional, porque está haciendo crisis. En un momento se acabaron las escuelas normales. Y las escuelas normales eran focos de metodologías, focos de cultura. Un normalista tenía que ser enciclopedista. No había normalista que no tocara un instrumento, que no pintara. Mal o bien, lo que tú quieras. Pero sí tenían actividad, tanto científica como artística. Y te vuelvo a repetir, para mí no hay arte sin ciencia, ni ciencia sin arte. Y eso es importante recalcarlo y mantenerlo. Mantenerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener gente despierta. No vas a tener esclavos de la máquina. Yo soy un hombre de una cultura muy libertaria. No de libertinaje,
sea, yo no le voy a poner un sostén a Arturo Prat, como una gran obra. Tiene nada de obra, digamos. ¿Cuál es la significancia de ese acto, digamos? Claro. Me acuerdo que frente al Palacio de Bellas Artes pusieron una silla de playa. ¿No? Entonces traté de buscarle el sentido. Decía. No me acuerdo de mi casa en la playa. Nada más. Pero eso era todo. Ponen a vacacionar aquí al palacio, digamos. Claro. Querrán decir eso, me imagino yo, porque aquí no vienen a trabajar, vienen a vacacionar. No, y ahí frente al Palacio de Bellas Artes, ahora es centro de... olvídate. Ahí Centro de ellas. te van a fumar. Oiga, don Humberto, ya que estamos quedando más cortitos de tiempo y esta conversación se nos ha alargado, y repito, porque vamos a dejar comprometida para una nueva oportunidad y volver a tener ahí un nuevo encuentro y conocer un poquito más de la vida de Humberto Hermosilla. Nos fuimos ahora desviando, pero bastante interesante resultó esta conversación. Que mire, yo no lo veía tan ligado al mundo etéreo, al mundo espiritual, pero viendo desde el punto de vista todas las explicaciones, tiene absolutamente todo el sentido. Todo el sentido ahí, ir mezclando la espiritualidad con los sonidos, con la música propiamente tal y con lo que quiere expresar a través de estos medios. Claro. Es muy interesante todo eso. Mira, por ejemplo, hay una cosa que dicen, la música es matemática. Y yo digo, ¿por qué? Sí, por los compases, por 3/4, 4/4, 2/2, puras fracciones. Y yo digo, eso no es matemática. ¿Ah? En la parte superior de la fracción, en el numerador, te aparece el número de tiempos que va a tener el compás. Y abajo te aparece la unidad de tiempo. Si es cuarto, es negra. Da lo mismo poner 3 partido por negra que 3/4. Entonces le digo, el compás es una fórmula. No es aritmética. La aritmética está en el numerador. Y la clasificación para llevar el compás, llevarlo a la praxis, en ese tiempo está qué idioma voy a usar. Voy a usar el chino, el japonés, el alemán, el francés. Eso te lo da el denominador. Se llaman unidades de tiempo. No, pero tenemos para hablar, pero 500. Ya, pero déjeme llegar. Me ha dado para pensar este día, oiga. Bueno, está muy bien que pensemos. Exactamente, vamos a estar ahí analizando un poco más de todo lo que está funcionando del mundo, porque en realidad, ciertamente, sí es un mundo completo. Es un universo. Un universo completamente independiente, pero que se une al resto. Y cada persona es un universo. Exactamente. Y entre todos formamos, yo le digo, un todo. Claro, eso es. Vamos a través de la unidad del todo. Una gota de agua salada no es el mar. Exactamente, como cuando dicen una golondrina no hace verano. ¿También? No me gusta mucho eso. No juega ese. No me gusta mucho eso. Después te lo voy a explicar en interno. Para comprender ahí por qué no agrada tanto ese dicho, pero el concepto no es lo mismo. No, porque una golondrina no dice, no hace el verano. Lo que pasa es que la golondrina se posee en ciertos lugares, en zonas cálidas, y emigra cuando comienza el otoño. Usted va terminando el verano. Entonces, obviamente que la fauna no te hace el paisaje en ese cuento de la golondrina. ¿Ah? Porque lo otro está ahí, con todas sus variaciones, con todos. Como dice el maestro Vivaldi. El maestro Vivaldi era muy especial, ¿eh? Tenía mucho éxito. Como tenía mucho éxito, la crítica lo condenaba. Vivaldi tiene un solo tema, que era
compuso una sola cosa, con 2000 y tantas variaciones. Eso no es así. Eso no es así. No, lo dicen los picados. Justamente, no dice eso, lo dijiste tú. Me hago consciente de mis palabras. Después podemos ver lo que pasa en Viña del Mar, cuando me tocó dirigir allá. Dirigí muchos años el Festival de Olmué también. Una trayectoria ahí, pero completamente ya digna de alabanza, porque vaya marcando historia. Imagino también que ha ido marcando muchas vidas de músicos que han sido tocados, podríamos decir, a través de sus carreras, ya sea a través de arreglos, a través de composiciones. Mira, yo no me acuerdo del nombre de este orquestador, pero cuando ensayamos en Viña del Mar, en el Hotel O'Higgins, surgió un arreglador que empezó a dirigir su tema y le sonaba así de chiquitito. Y yo me di cuenta al tiro. Me dice, ¿por qué me suena tan chico? Muy fácil. ¿Por qué no escribiste los saxos? Es que no lo sé escribir bien. Porque el saxo alto, por ejemplo, tú tienes que para que te suene el do del medio del piano, tienes que ponerle un mi bemol. Entonces son transpositores. Entonces tú estás leyendo en chino, en alemán, en todo. Entonces le dije, vámonos a mi habitación ya y veamos ahí y ya de todas las partituras. Claro, tenía primer violín, segundo violín, tercer violín, cuarto violín, eran 8 violines, entonces sonaban así de chiquititos. Ya le dije, ándate con el primer violín, segundo violín. Fue lo mismo que me hizo a mí, el error que yo cometía en la orquesta con Valentín Trujillo, Sábado Gigante, la primera cuestión no sonaba ni una cuestión. ¿Ah? Porque se me ocurrió a mí impresionar, mira, el punto grande, ¿no? Impresionar en 3 minutos una canción. El instrumento. Vamos a impresionar con mucho instrumento. Claro, y le hago una introducción tipo concierto Brandenburg de Bach. No sonó nada. Consumieron entre ellos. Entonces, dijo, mira, primera, segunda y tercera trompeta para la primera, y organizó, sonó todo. Entonces a él lo mismo le hice yo. Devolví la mano. Uno de devolver la mano a la humanidad, al combo. Exactamente. Otro, y lo organicé todo y sonó muy bien. Fue tanto eso que después me lo topé en el Festival de Olmué al otro año, y él me fue a buscar a mi habitación y me dice, maestro, mis padres quieren conocerlo, ¿puede ser? Todo aquí, y todas las cosas. Es un honor, ¿no? Entonces esas son las cosas maravillosas que te van ocurriendo, que te llenan el espíritu de... Van inspirando a seguir en el camino, po. Pero por supuesto. Entonces eso. También en Concepción, un amigo que no... Tampoco me acuerdo el nombre, pues, mire. Y era de Concepción y yo estaba dirigiendo el Festival de Caragua. Me dice, maestro, aquí la batería, yo no sé escribirla bien. En 10 minutos le enseñé cómo escribir la batería. Y a mí también, cuando estaba en Sábado Gigante, escribía las partituras, dejaba todos los compases vacíos y le ponía balada. Y Arturo Llorito, que después fuimos muy amigos, ¿eh? Y sus hijos fueron bateristas. Yo trabajaba mucho, me gustaba mucho cómo tocaban la batería porque eran metrónomos perfectos. Son ellos, muy buenos. Y reclama y dice, ¿hasta cuándo estamos recibiendo estos arregladores que no saben escribir la batería? Y me fui a la Emi Odeón y estaba Carlos Figueroa. Y había grabado en la Emi Odeón. Y le digo, tengo este problema. ¿Qué es eso? Y me lo enseñó en 5 minutos. Y nunca más he tenido problemas con la batería. El resto, uno lo va desarrollando. Y uno después entrega el pase nomás, lo que a mí me enseñaron en algún momento, y ahora dejo esta enseñanza en otra cabecita. Y no puede ser egoísta como para
para guardártelo para ti, y esto es un tesoro mío y no es de nadie más. Hay que compartirlo con el mundo. Hay que compartirlo, hay que ser generoso en la parte artística. Por supuesto. Y así también se van aumentando las capacidades, como cuando uno va como enseñando algo, también va aprendiendo algo nuevo, porque a lo mejor puede haber, uy, mira, Eso, esto tiene un claro. arreglo, puedo hacer aquí. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama licencia. Licencia. Cuando estás haciendo una clase, entonces tú estás transmitiendo un contenido o desarrollando un contenido en ese contexto. Tú se te ilumina la ampolleta y descubriste una cosa internamente. Ese proceso se llama licencia. Entonces, tú descubres cuando tú estás entregando un conocimiento. Exactamente, que pasa muy seguido, es como muy... Es que es normal que pase. Exactamente, es muy tradicional. Muy bien. Oiga, ya estamos más o menos como en el límite de los tiempos y como habíamos comentado anteriormente, vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad y volver a tener una muy buena conversación con nuestro maestro Humberto Hermosilla para seguir conociendo un poquito más acerca de su vida y su carrera en torno a estos mundos musicales. Quiero comenzar a despedirme en estos momentos ya en esta excelente y maravillosa conversación que hemos tenido. ¿Qué le ha parecido? Maravillosa, porque se nos ha pasado rápido el tiempo. Sí, Cuando sí. el programa pasa rápido, a mí me pasa con los programas que hago yo, también. Yo hablo de música, pero también hablo de la vida, porque la música es vida. Oiga, es verdad, es verdad. De hecho, lo dicen las mismas plantas. De repente hay estudios que muestran las plantas cuando tienen música y alrededor y cercana crecen mucho más rápido y grandecitas. Y cuando le hablas con cariño. También, pero que aquellas plantitas que crecen solitas en un espacio alejado, digamos, de lo que son los sonidos y las personas. Se demoran un poquito más, se supone. Claro, es que todo vibra. Oiga, ese otro punto de que también vamos a conversar, pero oiga, hasta la piedra. Tenemos harta materia. ¿Ah? Tenemos harta materia. Tenemos harta materia para hartas conversaciones más. Claro, imagínate que si tuviéramos que nosotros tomáramos vino, tomáramos cualquier cosa, ¿cuántas botellas tendríamos que tomarnos para estas conversaciones? Por Dios, solamente para poder conversar y entregar ideas. Claro. Exactamente. Oiga, la próxima entonces vamos a tener que hacerla con una copita de vino. No, porque tienes que tener la mente clara. Para que vayan ahí apareciendo las palabras. Claro. Oiga, ya les voy a comentar que este programa se puede ver a través de YouTube, ahí en Punto, así se llama también la página en YouTube, y también será transmitido a través de la plataforma de streaming, en Facebook, en Instagram y en todas las partes y opciones donde usted tenga ahí la disponibilidad para poder ver esta entrevista completita, por supuesto, aquí con el maestro Humberto Hermosilla. En el YouTube, ¿cómo lo hago para ver? Todo. Más que agradecida por este tiempo. Esperamos próximamente volver a reunirnos y poder volver a conversar aquí en una muy buena conversa. Si nos ven, si siempre digo yo lo mismo, no es así. Si nos ven 2 personas o nos ven 1000 personas y una aprende, el programa ya está. Ya tuvo su objetivo. Estamos satisfechos y contentos. Eso es lo maravilloso. Nos volveremos a encontrar, entonces próximamente volvemos a tener una buena conversación aquí con don Humberto Hermosilla Furet. Más que agradecida, nos volvemos a encontrar. Y un saludo a tu audiencia, de todas maneras. Tú eres mujer de comunicaciones y eso es muy bueno. Muchas gracias. Nos encontramos. Ya. Chao. Chao. Una buena conversación junto a Evelyn Trincado.